un poco nerviosas y muy emocionadas, pero vamos a intentar. Muy bienvenidos a todos los profesionales, los que están acá presentes, los que están por Zoom, profesionales, morim, referentes comunitarios, rabanim, balaniot y todos los que hoy nos están acompañando. Somos Racheli Karpuch y Malena Mizrahi, las fundadoras de Kol Isha. Es un placer para nosotras compartir este espacio de aprendizaje y formación del recorrido que estamos haciendo como organización. Elegimos abrir este espacio para vislumbrar juntos nuevas alternativas posibles en el trabajo contra la violencia en los hogares de nuestra comunidad. Los profesionales que hoy nos acompañan tienen amplia trayectoria en el abordaje que hoy presentarán y nosotros apostamos a la continua investigación en pos de ofrecer distintas posibilidades frente a esta temática que hoy nos atraviesa a nuestra comunidad. Agradecemos la participación de todos los presentes y damos pie a unas palabras del Rabo Penheimer, que supervisa nuestra tarea desde un lugar alágico y ashkafatí que tanto respetamos y cuidamos. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Yo sé que tenía que hacer la apertura de la reunión de hoy. Agradezco a todos que vinieron. Hay un acontecimiento familiar feliz, por el cual al final no pude estar. Quizás pueda estar la segunda jornada que se haga, pero mientras tanto igual quería darles la bienvenida. Cuando comenzamos a reunirnos inicialmente fue por el tema específico de violencia física dentro de ciertos matrimonios en contra, casi siempre normalmente contra la mujer, y buscar para darle cobijo, albergue, espacio para proteger a las mujeres que llegaron a tal punto. A medida que pasó el tiempo entendimos de que el tema eso, si bien es importante y fundamental que nos ocupemos, pero es mucho más amplio. Y llegamos al punto en el cual entendimos que la violencia, no solo física, verbal, no comienza en el matrimonio. La violencia está en todos los ámbitos, en todos los estratos, en todos los niveles, todos los espacios dentro de nuestra sociedad. Y si bien explota en esa situación en ciertos casos, la manera de pelearlo es comenzando bien de abajo, intentando educar a toda la sociedad, en particular en la violencia verbal, que cada vez está más asentada en el vocabulario de todas las personas. Y eso mismo es lo que después va sumando y sumando hasta que momentos de intolerancia, de presión, de frustración, de falta de educación, lleva a los casos extremos. Pero si no se busca soluciones, si no entre todos, y entiendo que sería una pelea titánica intentar hacerlo, más así porque tenemos a toda la sociedad que corre en un sentido y si lo buscaríamos hacer sería en el sentido contrario y seguramente la gente ni se da cuenta porque ya asumió ciertas formas de conducta entre la gente en el día a día que ni siquiera las siente como que fueran agresivas o violentas porque es parte del vocabulario diario. Es la manera como la gente se habla uno al otro, se hiere, se lastima, se molesta uno al otro, trata de imponer uno la voluntad sobre el de al lado, sobre el socio, sobre el compañero de trabajo, obviamente en la familia también, en los ámbitos escolares, de manera que ya perdimos noción de cómo hablar de manera cordial, afectiva, y ya se tornó lo más habitual y obviamente que todo suma en el sentido equivocado. Espero que la reunión de hoy, la otra que sea y todas las que se hagan, y estoy seguro que todo lo que hagan no va a alcanzar, pero bueno, por lo menos es un poco de aire fresco en el sentido correcto, que gente, especialmente profesionales como son ustedes, gente que trabaja con familias, con personas, con niños,
trabajemos en común para buscar un programa, forma de contrarrestar el efecto negativo que está teniendo sobre todos nosotros. Sin duda va a ser algo bueno. Todo lo que salga de esto va a ser bueno, va a ser en el sentido adecuado. Y Besat Hashem, que salgan buenas ideas y prácticas para que la reunión de hoy, el tiempo que cada uno invirtió, especialmente los organizadores, de llevar a cabo estas convocatorias, que realmente tengan un sentido y que se cumpla el objetivo para el cual fueron realizadas. Les deseo a todos que tengan buen día, no los voy a demorar más y ahora sí los dejo seguir con la reunión. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Raúl. Ahora le damos pie a Malena, profesional en la temática. Nos va a contar un poco su trayectoria y la disertación de hoy. Hola, buenos días a todas, a todos también, que hay unos todos por allí. Para mí es un gusto y felicitarles por la toma de esta iniciación del trabajo para combatir o disminuir la violencia hacia las mujeres. Gracias al rabino por estar apoyando. Las personas de comunidad de fe, si no tenemos este apoyo, sabemos que no podemos seguir adelante, así que ya están con un paso avanzado si hay un apoyo más espiritual al respecto. Yo con el equipo que vamos a estar compartiendo estas dos jornadas, estamos trabajando en una asociación civil desde hace 26 años, cumplimos ahora la semana que viene 26 años como institución y trabajamos de manera integral con las violencias. Hay 3 equipos, uno que trabaja con niñeces, otro que trabaja con mujeres y el que ustedes van a conocer, el que estamos en el abordaje a los hombres que ejercen violencia. Hoy nos va a acompañar Carmen Umpierres. Carmen, si bien en este momento solo está en el área de capacitación, porque ella está trabajando en otro espacio, muchos años coordinamos mujeres juntas y también comenzamos a trabajar con varones en una larga historia de sorpresa, porque estábamos trabajando con mujeres y en un momento 2 mujeres diferentes nos cuentan una historia que nos llamó muchísimo la atención porque coincidían ciertas metodologías de violencia. Y estas 2 mujeres eran 2 compañeras de un mismo varón. Entonces dijimos, algo tenemos que hacer, empezamos a capacitarnos específicamente. Esto hace 17 años, 18, ¿no? Y empezamos a trabajar específicamente en la temática y desde entonces hasta ahora sostenemos grupos de hombres que ejercen violencia. El objetivo, proteger a las mujeres, a los hijos, a las hijas y poder sostener una familia, romper con ese vínculo que los une con violencia. Siempre decimos que los hombres no son violentos. Hay hombres violentos, por supuesto, hay. Pero nosotras trabajamos con hombres que ejercen violencia en la pareja. Y la violencia está en el vínculo. Si nosotros podemos romper ese vínculo violento, vamos a poder lograr cambios, no solo en las mujeres, en las niñeces y también en ellos, para que puedan tener una vida diferente. Así que los dejo con... No, primero está Matías Di Stefano, que es uno de los coordinadores en el momento del grupo de hombres que ejercen, de uno de los grupos de hombres que ejercen violencia. Él es antropólogo, es investigador del CONICET, hizo su tesis doctoral en esta temática y él va a contar su experiencia y cómo es el abordaje de esta interdisciplina en el grupo que él también hace varios años
8, 10, ya ni me acuerdo, que está en esta temática. Así que muchísimas gracias por estar presente y gracias por la invitación a la organización. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día a todos y todas. Voy a ver si puedo compartir pantalla una presentación y ustedes pueden proyectarla ahí. Sí. Ahí díganme porfi si lo ven. Lo estamos viendo, Matías. Perfecto. Bueno, muchas gracias. La propuesta de esta primera intervención es que pensemos algunos procesos vinculados a la deshumanización y a la humanización del hombre que ejerce violencia, producto, bueno, un poco como contaba Malena, del trabajo que venimos haciendo hace años en los espacios de atención. Podemos notar cómo inicialmente el problema de la violencia contra las mujeres era un problema invisible socialmente. Históricamente, la violencia masculina contra las mujeres ha sido una cuestión pensada como algo privado, ¿no? Un problema de cada familia que debía ser resuelto por cada familia, ¿no? No tenía lugar la comunidad, la sociedad, era una cuestión que no había que meterse, ¿no? Sin embargo, poco a poco hemos ido transformando o reconociendo quizá el mayor problema dentro de esa manera de entenderlo y hemos ido problematizando la cuestión de la violencia contra las mujeres. La Organización Mundial de la Salud señala en 2018 que los hombres son quienes ejercen la violencia en la pareja en el 75% de los casos y se estima que el 35% de las mujeres de todo el mundo habrían sufrido violencia por parte de sus parejas hombres. En ese sentido, vemos cómo hemos ido pasando de una invisibilización, de una normalización, naturalización de la violencia contra las mujeres hacia un proceso que ha ido reconociendo la cuestión de la violencia como un problema social. Ahora, de la problematización de ese proceso, también hemos ido generando un proceso adyacente, quizá no tan deseado, pero sí de invisibilización de los hombres que ejercen violencia. ¿En qué sentido? Traigo acá un trabajo una propuesta de Julia Penélope, que considera en esta lógica de pensamiento cómo hemos ido invisibilizando al varón que ejerce violencia. Ella trae 4 postulados dentro de este proceso. Dice, inicialmente podemos pensar cómo Juan golpea a María. Luego pasamos a una lógica de María fue golpeada por Juan, ¿no? Pasamos a la voz pasiva. Y luego directamente a María fue golpeada, donde Juan directamente pasa a ser invisible dentro del problema. Y luego a María es víctima de violencia, ¿no? Donde Juan ya ni siquiera aparece dentro del imaginario, porque es María la que es directamente producto de las acciones de Juan. ¿Qué efecto tiene este proceso de invisibilización? Que no podemos trabajar sobre el origen del problema, del sufrimiento de María y del problema de la violencia contra las mujeres. Entonces, la propuesta que hacemos en el trabajo con varones que ejercen violencia es volver a este Juan que ha sido erradicado, digamos, de la ecuación dentro de la violencia contra las mujeres. Nos hemos centrado casi exclusivamente por una cuestión de urgencia, por eso es perfectamente entendible, a trabajar generalmente en el ámbito de la violencia casi exclusivamente con quienes sufren la violencia. Sin embargo, y no sé, eso nos ha pasado, yo me acuerdo que lo leía en las investigaciones cuando estaba haciendo mi tesis doctoral y luego hablando un día con Malena, también me contó que sucedió en la asociación, de que hay mujeres diferentes que vienen a los grupos de mujeres que tenemos en la asociación y ha pasado que hablan, cuando cuentan sus relatos, hablan del mismo varón. Esto quiere decir varones que ejercieron violencia contra distintas mujeres a lo largo de su vida. Entonces, de alguna forma, si no trabajamos con los varones que ejercen violencia, estamos sacando agua de un bote agujereado, ¿no? Para usar
la metáfora quizá más gráfica. Un varón puede ejercer violencia contra muchas mujeres a lo largo de su vida. Trabajar solamente con las mujeres deja intacto el origen de ese sufrimiento y el origen del problema. Entonces, en este camino de volver a Juan, de volver a ese Juan que golpea a María, existen múltiples perspectivas que se han ido desarrollando a lo largo de los años, que ofrecen tanto diagnósticos como posibles soluciones al problema. Las vamos a ir viendo a lo largo de las intervenciones de Carmen del día de hoy y el próximo encuentro, pero a mí me interesa traer para que podamos pensar dos maneras en términos casi diría epistemológicos a la forma en la que se considera al varón que ejerce violencia, tanto quienes trabajan con ellos como quienes no lo hacen, a nivel social. Una de las perspectivas tiene que ver con la deshumanización del varón que ejerce violencia. Para pensarlo traigo este extracto del escritor Terry Pratchett, que en una de sus novelas tiene este párrafo que me parece muy interesante para pensar a los varones que ejercen violencia, pero también a cómo dividimos el mundo en un nosotros y un ellos. Él dice, era mucho más fácil echarles la culpa a ellos. Resultaba del todo deprimente pensar que ellos eran nosotros. Si eran ellos, entonces nada era culpa de nadie. Pero si éramos nosotros, ¿qué decía eso de mí? Al fin y al cabo, yo soy uno de nosotros, por fuerza. Ciertamente nunca he pensado en mí como uno de ellos. Siempre somos uno de nosotros. Y son ellos los que hacen las cosas malas. Como decía, este extracto de Terry Pratchett nos muestra la tendencia que tenemos los seres humanos siempre a pararnos del lado del bien, ¿no? Nadie se reconoce del lado incorrecto y tender esa tendencia que tenemos a pensar en términos binarios, ¿no? En términos de A y B y nunca AB o BA juntos, ¿no? Entonces, particularmente en el trabajo con varones que ejercen violencia, este proceso de deshumanización que supone que dentro de nosotros estamos precisamente los humanos y dentro del otro lado, del lado de ellos, alberga esa inhumanidad. Esa inhumanidad se construye por cuatro, al menos por cuatro procesos. En este caso, en los varones que ejercen violencia, se recurre muchas veces a la naturalización, estos usos que se hacen de la biología para decir que la violencia es inevitable, que es natural. Pensamos, por ejemplo, en los usos que se hacen de la testosterona, de las diferencias cerebrales entre hombres y mujeres, esa apelación que se hace muchas veces a los chimpancés como nuestros ancestros genéticos. Se dice los chimpancés son la especie más violenta de la naturaleza y nosotros somos descendientes de los chimpancés. Lo que no se dice es que somos también descendientes de los bonobos en la misma proporción de ADN, y sin embargo los bonobos se conocen como los simios amables, ¿no? Es decir, no voy a profundizar en esto excesivamente antropológico, pero la violencia tiene más que ver con cómo nos organizamos como especie que con nuestra biología. Si llevamos en nuestra biología, en nuestra genética, la posibilidad de la agresión, pero que eso se desencadene y que configure violencia depende mucho más de cómo organizamos nuestras sociedades que de nuestra biología. Luego hay otros procesos por los cuales se deshumaniza a los varones que ejercen violencia que tienen que ver con la patologización, ¿no? Esa idea del otro como un enfermo, como un loco, que lo que hace es dejarnos afuera del problema, ¿no? Nos deja del lado de la salud y establece el problema como algo desviado, como algo patológico. El problema es que este tipo de procesos, la patologización, también desresponsabiliza a quien ejerce violencia, ¿no? Porque lo sitúa dentro de un lugar de inimputabilidad, digamos, dentro de la ley, ya sea la ley del Estado o la ley religiosa. La cuestión es que deja del otro lado, digamos, de la frontera del juicio a quien ejerce violencia, porque, bueno, uno no es dueño de sus actos cuando está enfermo o fuera del equilibrio mental, ¿no? Luego hay otras posibilidades
que tienen que ver con la moralización, por un lado, que es la lectura de la violencia, que tendemos muchas veces a pensarlo de esta manera, a la lectura de la violencia como maldad, como inmoralidad o como pecado, que reduce el problema a un individuo problemático y no a un problema social vinculado a cómo, decía, organizamos nuestra sociedad, al valor que ocupa cada una de las personas dentro de la sociedad, a pensar cómo ordenamos jerárquicamente nuestra sociedad, a pensar qué lugar habitamos para el conflicto, para la resolución de las diferencias. Entonces, si lo pensamos en términos morales, lo situamos dentro de un individuo problemático y otra vez quedamos exentos de la posibilidad de pensar y de transformar nuestra sociedad. Y por último, el camino de la exotización, que es la atribución de la violencia a un otro diferente, ¿no? Por sus creencias, por la comunidad a la que pertenece, por sus costumbres, por su nacionalidad, por su clase social, por su condición, que nuevamente reducen el problema a la pertenencia de cada una de las personas y la atribuyen, por supuesto, a creencias diferentes, no a las propias, a comunidades diferentes, no a las propias, a costumbres diferentes, no a las propias. Siempre se utiliza esta lógica para construir al final una lógica que subyace en todo este proceso de deshumanización, que es muy típica de los seres humanos, como decía, que es la construcción de un nosotros y de un ellos, en un binarismo que lo que tiende a hacer es a caricaturizar al otro, ¿no? Lo reduce, lo homogeneiza dentro de una lógica donde ellos, por supuesto, siempre son los malos, los bárbaros, los tradicionales, los machistas, los autoritarios, los odiosos, los pasionales, los violentos, los inhumanos, y siempre del lado de nosotros quedamos los buenos, los civilizados, los modernos, los igualitarios, los dialogantes, los amorosos, los racionales, los pacíficos, los humanos, en definitiva. Entonces, el problema cuál es que con estas perspectivas son perspectivas que abonan el ejercicio de violencia y que no abonan la resolución del conflicto, de las diferencias y la transformación de la sociedad. Porque esta división nos saca a nosotros del lugar, digamos, de pertenencia, de la humanidad, incluso de de estos aspectos de lo humano que no son quizá los más deseables y los proyectan en el otro. Entonces, ellos son los representantes de ese dolor, de esa violencia, de ese sufrimiento, de todos los aspectos que yo quiero erradicar en mí. En lugar de trabajar para erradicarlos en mí, los pongo afuera y se construyen las condiciones de posibilidad para el ejercicio de la violencia de esa manera. Si queremos establecer un camino para la erradicación de la violencia, no tenemos más remedio que pensar, como decía un dicho latino, ¿no? Nada de lo humano me es ajeno. Entonces la violencia es parte de nosotros como humanos. Eso supone reconocer la violencia, ya sea en concreta o en potencia, como parte de las relaciones sociales, no como algo anómalo, y atender la complejidad del fenómeno sin caer en estos reduccionismos o visiones estereotipadas o prejuiciosas. Supone distinguir conceptualmente, decía la filósofa Celia Morós, conceptualizar es politizar. Entonces depende cómo conceptualicemos, vamos a politizar de una manera o de otra. Entonces, si podemos distinguir conceptualmente algunos elementos de los que se ponen en juego en el ejercicio de la violencia, las nociones de conflicto, de diferencia, de agresión, de violencia, de poder, de vulnerabilidad, vamos a poder politizar ese problema social de una manera cabal, compleja, y vamos a poder actuar y analizar para comprender cómo es que se gesta y se anuda la violencia a nuestras formas de entender el mundo. Cuando hablamos de violencia de los varones hacia las mujeres, también cómo se anuda la violencia con nuestras ideas de ser varones.
Y hay una frase que me interesaba compartir con ustedes, que es una frase de una filósofa, Moira Pérez, que está en el prólogo del libro bueno, que saqué por la tesis, por esta investigación que mencionaba Male, bueno, creo que tienen ahí unos ejemplares por si a alguien le interesa mirarlo. Ella resumió la perspectiva de esa investigación en una frase concreta: ninguna persona conoce la violencia por primera vez el día que la ejerce. Y es una frase que rompe esta visión caricaturizada, monstruosa que tenemos de quien hace daño, de quien ejerce violencia, porque nos lleva necesariamente a pensar cómo se construye a lo largo de la vida la relación entre violencia y masculinidad, por ejemplo, la relación entre violencia y cómo nos hacemos varones también. La Organización Mundial de la Salud dice que las personas con experiencia de maltrato en la infancia tienen un riesgo mayor de maltratar a sus hijos, y que la exposición a la violencia cuando somos niños y cuando somos jóvenes nos lleva a que normalicemos el ejercicio de violencia y a que percibamos como una estrategia válida para resolver conflictos ese ejercicio de violencia. Es decir, la violencia muchas veces, no siempre, pero muchas veces cuando uno atiende a las historias de vida de los varones que ejercen violencia, muchas veces primero se sufre esa violencia, se codifica esa experiencia de una forma particular y se aprende a ejercer esa violencia. Entonces hay un aprendizaje pasivo, por un lado, de la violencia. Muchas veces escuchamos historias de los varones que son testigos o víctimas de violencia cuando son jóvenes, en la familia, en la comunidad, en la escuela, en otras instituciones. Escuchamos historias de varones que fueron eh, testigos de violencia hacia sus madres, por ejemplo, o que sufrieron en carne propia la violencia de sus padres. Escuchamos historias vinculadas a cómo en la escuela gran parte de la violencia escolar está asociada también a cómo los chicos insultan, burlan, excluyen mucho más que las chicas generalmente, que esa violencia que se ejerce es una violencia que se hace frente a la mirada de los otros varones. Es decir, no es un acto de disputa entre dos. La violencia tiene una dimensión performática porque nos sitúa frente a la mirada del otro varón como alguien masculino, como alguien con autoridad, como alguien con poder. Y al mismo tiempo lo que sucede es que quienes sufren violencia no se lo cuentan a nadie. Los varones que sufren violencia en la escuela, el 50% en esta investigación que hicimos en España sobre acoso escolar, el 50% de los varones no le cuenta a nadie cuando sufre violencia. Las chicas, el 25% solamente no le cuenta a nadie. En los varones se duplica ese número. Y tiene que ver con esta lógica de no quedar mal parado frente al grupo de pares y no perder esa cuota de respeto que se supone que los varones tenemos que tener frente a las miradas de nuestros pares y de nuestras comunidades, ¿no? Entonces vemos cómo, esto lo dice Bell Hooks en su libro El deseo de cambiar, Hombres, Masculinidad y Amor, dice que el primer acto de violencia que el patriarcado le pide a los varones, curiosamente no es contra las mujeres, sino contra sí mismos. Ella dice que el patriarcado le pide a los varones que se automutilen psíquicamente para erradicar sus partes emocionales. Y si un varón no consigue automutilarse para erradicar esas partes emocionales, puede contar con otros varones patriarcales que van a hacer toda suerte de rituales de poder para atacar su autoestima. Pueden ser los propios padres dentro de las familias, pueden ser otros compañeros dentro de la escuela, pero es un proceso a lo largo de toda la vida. Puede funcionar en nuestras comunidades, en el barrio, en el club, en nuestros trabajos. Es un proceso que nunca se cierra, esta lógica de ser penalizados por no erradicar nuestras partes emocionales. Lo que dice Bell Hooks es que muchas veces oscurecemos la realidad de que muchas personas victimizan desde esta posición, desde esta experiencia de haber sido primero victimizados. Es decir, a los varones muchas veces nadie nace siendo
violento o ejerciendo violencia, sino que se imprime esa violencia primero y luego se codifica como una lógica. Bueno, el mundo es cruel, el mundo funciona así, tengo que integrarme a esa lógica para sufrir la menor violencia posible. El precio es que se ejerce violencia contra otras personas para poder escapar de esa experiencia de haber sufrido. Cuando digo las personas victimizan, lo dice Bell Hooks, desde la posición de victimización, no significa que los varones que ejercen violencia en la pareja sean víctimas primero de sus parejas sobre las que luego ejercen violencia. Es una posición subjetiva la de victimización. Uno cuando vive una situación traumática, estamos hablando ahora por ejemplo de la infancia o la juventud de los varones, queda, si no resuelve esa posición, atravesado por esa posición de victimización, queda adherido a esa situación por ser traumática. Y luego uno va en la vida respondiendo a determinadas situaciones que se le van presentando, adherido a esa situación traumática, respondiéndole siempre a esa lógica. Entonces, muchas veces las personas que ejercen violencia lo hacen respondiendo a una situación previa, parte de su historia de vida, y no necesariamente a la situación concreta que tienen con sus parejas. Entonces pasamos de sufrir la violencia a hacerla sufrir. Esto implica, como decía, adherir a esta lógica jerárquica de cómo se organiza la sociedad. Y muchas veces aprendemos a ejercer violencia en esta lógica de, bueno, o sufro la violencia o ejerzo la violencia, ¿no? Una lógica de suma cero. Lo que ganás lo pierdo y lo que gano lo perdés, ¿no? Uno de los varones contaba en uno de los grupos, cuando trabajábamos sobre los mandatos de masculinidad asociados a la violencia, y me van a perdonar la expresión que dice Pedro, él contaba, claro, es que cuando una persona te agrede, uno piensa que si no responde, es un boludo. Y es como dejar al otro ahí arriba, ¿no? Y ya está. Los demás te ven que quedaste ahí abajo y tratan de pasarte por encima. Dice él, es como que hay un estatus invisible, es una competencia. Y eso yo lo veía y tenía que hacerme respetar. Esta lógica de la competencia, la lógica del estatus invisible que organiza muchas veces la vida de los varones, esta lógica de decir, si yo me muestro la hilacha, si yo me dejo pasar por encima, todo el mundo va a ver que yo me dejo pasar por encima y voy a perder el respeto que tengo. Es esta lógica constante de vivir la vida como una competencia organizada jerárquicamente por estatus, como dice Pedro, invisible. Es una lógica que lleva al ejercicio de violencia. Es una lógica que construye el respeto bajo la pátina del autoritarismo, bajo la pátina al final del temor, porque quien ejerce violencia es una persona asustada finalmente de perder la posición de autoridad, la posición de respeto, que no sabe defender de otra manera, no a través del liderazgo, no a través del convencimiento, no a través de la negociación, sino solamente a través de la violencia. Entonces la violencia está estrechamente vinculada a cómo percibimos el poder y la autoridad. Muchas veces la ejerce quien no reconoce a la otra parte como una legítima adversaria, como una par, sino como un enemigo al que doblegar, ¿no? Entonces muchas veces se ejerce considerando la diferencia como una amenaza. Quien no está dispuesto a negociar, a construir la diferencia, exige obediencia, finalmente, ¿no? Traigo 3 extractos de algunos de los varones que venían en los grupos. Marcos decía, por ejemplo, con la mujer no se discute, la mujer acata. El problema es ese, cuando uno no considera a la otra parte como legítima adversaria, le está diciendo la mujer acata, y el problema es que si no acata, solamente queda lugar para la violencia, ¿no? Porque es una desobediencia. Santiago decía, no me iba a poner condiciones una mujer a mí. Carlos decía, ella tenía que estar a mis pies, ¿no? Son maneras de entender la diferencia como desigualdad, ¿no? La manera de vivir asustado de no poder construir otra forma de poder, de respeto, de autoridad, solamente
que no tenga que ver con el ejercicio de violencia. Todo esto lo vamos a ir desarrollando luego con las participaciones de las compañeras y los compañeros. Luego también hay, con esto voy terminando, otra perspectiva de cómo pasamos de sufrir a hacer sufrir la violencia, que tiene que ver con poder considerar quizá a la otra parte como legítima adversaria, ¿no? Como decir, bueno, estoy dispuesto a discutir, estoy dispuesto a negociar, estoy dispuesto a que reequilibremos las relaciones de poder dentro del espacio de la pareja, por ejemplo. Pero hay que tener las herramientas y las habilidades para tramitar la diferencia, para poder negociar. Hay que reconocer las emociones propias, ajenas, hay que tener capacidad para dialogar, para llegar a acuerdos. Y muchas veces los varones con los que trabajamos no tienen esas herramientas. Producto, como decíamos con Bell Hooks, de esa mutilación emocional, muchas veces, ¿no? De esa pedagogía de la crueldad, como diría Rita Segato, o una pedagogía de la invulnerabilidad que tenemos los varones. Entonces no tenemos muchas veces esas herramientas. Lionel, en uno de los grupos, decía: yo no tengo las condiciones para entablar un diálogo. No quiero escuchar sus miedos, sus dudas, sus reclamos. Lucas decía: cuando ves que hay un conflicto, te vas, directamente te escapás, lo estirás. Me cuesta mucho hablar. ¿Cuántas situaciones se me fueron al carajo por no poder hablar? Entonces, en el trabajo que hacemos, muchas veces trabajamos por el reconocimiento y la construcción de las mujeres, de las parejas, como pares dentro de una lógica eh, vinculada al reconocimiento del otro como un legítimo adversario, eso es, el otro como un par con quien yo puedo y debo negociar, pero también trabajamos para que los varones puedan adquirir las herramientas para llevar a cabo eh, esos conflictos y poder entablar las condiciones para esas diferencias y poder tramitarlo sin llegar al ejercicio de violencia. Entonces, para recapitular y no robarles más tiempo, y si hay un poquito de tiempo, poder charlar un ratito más, decir que las violencias no tienen un solo sentido, no se dividen entre ellos los violentos y nosotros los no violentos, no generan un solo efecto, no configuran una sola posición. Se vincula al poder la violencia, pero también a la posibilidad o no de ocupar un lugar de vulnerabilidad, siempre que hay un conflicto, que hay una diferencia, estar dispuesto a ver de qué se trata ese conflicto, esa diferencia. Existe un vínculo entre las formas en las que se sufre la violencia y las formas en las que luego se ejerce la violencia. Y esto no supone desresponsabilizar a los varones, es decir, aprendieron con sufrimiento a ejercer esa violencia, sino precisamente para hacerlos más responsables aún, porque tienen que hacerse responsables de su propia historia de vida. Entonces, no se trata de desresponsabilizar, sino de comprender cómo funciona el vínculo entre nuestra historia de vida y la violencia para poder desarmarlo cabalmente. Como decíamos, nadie nace ejerciendo violencia, nadie conoce la violencia por primera vez el día que la ejerce. Entonces primero se sufre la violencia, generalmente siendo niños, se codifica de una forma particular esa violencia y luego se aprende a ejercer esa violencia. Es decir, se anudan las violencias unas con otras y desanudarlas implica trabajar en cada uno de estos aspectos que, como vemos, empezamos a ver, no son pocos, pero supone un desafío de construir comunidades, vidas en común, que puedan estar libres de violencias, que no es poco, es construir, especialmente en un momento en el que el mundo está cada vez más violento, construir otro mundo posible por fuera de la lógica de la violencia. Con esto termino, así tenemos un ratito para charlar. No sé si hay alguna pregunta, si alguien quiere compartir alguna experiencia. Muchas gracias. ¿Escuchaste los aplausos? No escuché los aplausos, pero los agradezco. Bueno, dejamos abierto si hay alguna pregunta, un comentario.
No, mientras me escuchaba, que me pareció excelente, me preguntaba cuántos hombres pudieron revertirlo. Mira, muchos de los varones, yo creo que esa pregunta la puede responder mejor Male, que por supuesto lleva muchos más años que yo trabajando el tema, pero nuestra experiencia en la asociación es que en todos los casos, prácticamente en todos los casos, o en la mayoría de ellos, se disminuyó el ejercicio de violencia. Muchas veces los varones que llegan habiendo ejercido violencia física a lo largo del proceso pueden dejar de ejercer violencia física. Luego, las otras formas de violencia más sutiles, la simbólica, la psicológica, la económica, implica otro proceso. Pero nuestra experiencia es que el trabajo con varones sirve, ayuda a proteger a las mujeres, ayuda a reducir el riesgo del ejercicio de violencia, ayuda a los varones a construir también otras posibilidades y otras lógicas. Si bien es muy difícil construir indicadores fiables, digamos, que yo pueda decir el 95%, porque la transformación subjetiva es muy difícil de medir en los términos de la ciencia positivista, la ciencia de los datos, pero la verdad es que nuestra experiencia, y así también lo demuestran las experiencias de las mujeres, eh, es muy positiva y que es un trabajo que ayuda a reducir la violencia y que ayuda a proteger a las mujeres también. No sé, Male, vos qué tenés más. No, por ahí agregar la investigación del Ministerio Público Fiscal, Ujú. que hizo una investigación con respecto a los trabajos nuestros y un 75% no había reincidido. Es un buen número. Buenos días. Buenos días. Eh, Yo la verdad que me quedo muy asombrada con tu ponencia. Es un lujo. En muchas oportunidades he escuchado clases, seminarios acerca de la violencia de mujeres, nunca de hombres. Pero lo que me gustó de tu propuesta es cómo tomás conjuntamente a Juan y a María. Cómo tomás conjuntamente los efectos femeninos y también masculinos, haciendo una categorización de igualdad de posiciones violentas tanto en hombres como mujeres. Y la verdad que eso me encantó. Me gustaría si en algún momento Colillá podría transmitirnos los cuadros, porque son buenísimos realmente. Bueno, muchas gracias. Para quien lo desee, yo traje 5 libros de Matías que desarrolla todo este tema. ¿Alguien más? Bueno, Matías, muchísimas gracias. Ya hay otra pregunta. Hola Matías. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, se escuchás doble. Yo me escucho doble acá. Muchas gracias, porque creo que muchos profesionales venimos sintiendo la falta de hablar de los hombres, esta invisibilización de los hombres, pero esta conceptualización, investigación y ponencia que haces, justamente poder conceptualizar nos da la posibilidad de poder actuar. O sea que gracias por eso. Y quería preguntarte, en tu experiencia, en tu recorrido, ¿cómo te fue y cómo tomaron las organizaciones que trabajan solamente desde la mujer y invisibilizando al hombre y muchas veces justamente deshumanizando esto que vos decís, eh, esta, esta mirada más completa de la foto? Em, bueno, insisto que Male y Carmen, que tienen más experiencia que yo, también podrán contar sus experiencias.
la verdad es que yo creo que cada vez menos, pero hay una resistencia a trabajar con los varones, tanto de miradas como que consideran el problema, como decía, como algo individual, como algo que es parte de cada pareja, de cada familia, de cada comunidad y no hay que meterse. eh, pero también por parte de quien trabajan muchas veces solamente con las víctimas, como si lo urgente fuera lo único y lo importante no sucediera, ¿no? En el sentido de una competencia de recursos a veces, ¿no? De pensar, bueno, frente a la escasez, preferimos trabajar con mujeres, que es un argumento que yo entiendo que es loable, digamos. Em, y luego hay una resistencia a pensar en los términos de la transformación de los varones. Nos genera, comprensiblemente, dolor, digamos, una sensación de injusticia, una sensación incluso muy humana, vinculada a decir, bueno, tiene que haber un castigo para quien ejerce violencia, pero nos quedamos ahí, en el sentido de decir, bueno, ¿para qué trabajar con los varones si a mí me genera, ¿no?, un malestar y lo que tiene que hacer es sufrir todo el peso de la ley, punto, ¿no? El problema es que eh, la lógica de todo el peso de la ley a veces es una lógica que achata la complejidad del fenómeno. Es un fenómeno que involucra desde violencias cotidianas cuyo el dolor que imprimen es un dolor, vamos a llamarlo de alguna manera, relativo frente a distintas prácticas que pueden ser muy dolorosas, como imprimir muchísimo sufrimiento y eventualmente terminar hasta con la muerte de las mujeres. En esa multiplicidad de posibilidades del ejercicio de la violencia, hay un montón de grados, digamos, incluso situaciones que podemos considerar como conflicto y no como violencia. El problema es que si achatamos el fenómeno a una sola dimensión o lo pensamos moralmente, como esto está mal. Entonces, como está mal, no vamos a distinguir cómo actuar en cada uno de los casos, lo vamos a sumar todo y la respuesta como eso es o invisibilizamos absolutamente o problematizamos de tal forma que la única manera que queda es la manera punitiva. Eh, el trabajo con varones supone pensar de otra manera también, supone pensar que es un fenómeno complejo que supone soluciones o intervenciones diferentes a cada caso, a cada experiencia, y eso supone también una manera de entenderlo que no es muy habitual, digamos, dentro de nuestra sociedad, que le encanta o mirar para otro lado cuando hay un problema, cuando hay un sufrimiento, o esconderlo bajo de la alfombra o meterlo en la cárcel. Son como las tres cosas generalmente en las que hacemos en nuestras sociedades, ¿no? Entonces, el trabajo con varones supone otra perspectiva y es normal que haya resistencias y es normal que haya discusiones y debates, pero celebro cada vez que hay una discusión y un debate y por eso me parecía importante también poder compartirlo con ustedes hoy. Quería hacer una pregunta, sí, en parte creo que la contestaste también, pero si se está trabajando desde la prevención y desde la detección temprana para no llegar cuando ya las cosas están muy caldeadas, ¿no? Sí, sí, absolutamente. A ver, cada espacio de trabajo tiene, digamos, no todos los espacios trabajan en prevención porque supone un trabajo muy grande. Digamos, nosotros igual trabajamos en la asociación, quiero decir, también dando clases, charlas, conferencias, que también funcionan como espacios de prevención. De todas formas, en Argentina el trabajo contra la violencia es un trabajo que involucra un montón de políticas también de Estado. Por ejemplo, la educación sexual integral en la escuela implica visibilizar las cuestiones de la violencia desde la infancia, y eso supone poder hablar de la cuestión de la violencia, es algo que es preventivo de la violencia y permite una detección temprana también. Como decíamos antes, sí, hay muchos casos en que los varones que ejercen violencia de adultos sufrieron violencia primero siendo niños. Lo mejor que podemos hacer es trabajar la cuestión de la violencia lo antes posible en la vida
de las personas para evitar que sean personas que construyen ese sufrimiento como algo que luego van a terminar replicando. Entonces, tan importante es intervenir en situaciones cuando ya sucedió la violencia como trabajar para prevenirla y que no se replique luego. Hola Matías, ¿cómo estás? Me llamo Buen día. Joana. Hola, Joana. Me quedé pensando en la palabra deshumanización eh, y porque también me puse a pensar, no sé cómo la pensaste o desde dónde la pensaste, que tal vez pensar en humanización también es la posibilidad de pensar en cómo construir la responsabilidad en esa violencia que se ejerce, ¿no? Cómo poder llegar a una posición como un punto de llegada, ¿no? De construir la responsabilidad de cómo se constituyeron esas subjetividades masculinas desde lo social, lo cultural, la historia familiar, ¿no? Pero me pareció interesante esto de pensar en que humanizarlos también tiene que ver con pensarlos como personas responsables, ¿no? Que se pueda hacerse cargo. Absolutamente. Sí, tiene que ver con esa perspectiva. No, no lo puedo desarrollar mucho acá por el tiempo que supone, pero la perspectiva de humanizar parte de una lógica de pensar, acá hay algo, un discurso deshumanizante previo, ¿no? Por eso la importancia de pensarlo como humanización. La deshumanización es una perspectiva que solamente lo que pretende es erradicar el problema, extirpar el problema, no escuchar. Si el otro no es humano, no lo escucho. Si yo al otro no lo puedo construir como un par, precisamente, y esa es la lógica de la violencia que decíamos, no lo escucho. Ahora, cuando yo trabajo, y eso lo hacemos muchas veces al principio de los grupos, eh, empezamos a trabajar con los varones en esta lógica muchas veces les pedimos, me acuerdo porque lo hicimos una de las últimas veces con Malena, de pedirles que traigan una foto de cuando eran chicos. Y les ponemos esa imagen. Bueno, ¿qué pasó desde acá para que estén sentados acá? ¿No? Y es una lógica que historiza, que humaniza y que se hace la pregunta, pero también está dispuesto a escuchar de qué se trata ese proceso por el cual se terminó ejerciendo violencia y se terminó asistiendo a un grupo. Entonces es un proceso, la perspectiva de la humanización es un proceso que les permite a ellos ser escuchados, nos permite a nosotros escuchar, y es el proceso fundamental que permite la humanización, la reflexión. Aquello que no es humano no reflexiona. Aquel que es humano reflexiona. Y el requisito, digamos, para poder hacerse responsable de la violencia ejercida es la reflexión. Entonces, es un proceso por el cual necesario, digamos, una condición de posibilidad para poder trabajar con los varones. Y al mismo tiempo, una advertencia para quienes trabajamos con ellos, que es que nunca tenemos que perder de vista la perspectiva de los derechos humanos. No tenemos que perder de perspectiva el poder que tenemos quienes trabajamos y que estamos en una posición de saber, de poder, de autoridad frente a ellos también. Y no tenemos que perder de vista que también somos humanos y que como humanos también podemos abusar de ese poder, hacer ejercicios de violencia. Entonces también es importante no pararse del otro lado siempre, ¿no? Es decir, no, yo trabajo con varones que ejercen violencia, no, yo soy fantástico y maravilloso. No, hay que estar constantemente también revisando las prácticas, teniendo espacios de supervisión, poder estar atentos a eso, a no pararse del otro lado, ¿no? Que es esta lógica precisamente que termina abonando la violencia. Matías, hay un par de preguntas que están en el chat que acá Sheila te las va a compartir. Bueno, Pero directo, ¿quieres habilitar el Zoom?
Ahí directo la persona que está en el Zoom con la mano levantada, ya la habilitamos para preguntar. ¿No? Hola, buen día. Bueno, muchas gracias. Muy claro tu mensaje. Mi duda es saber cómo llegan los hombres que ejercen violencia a estos grupos, a buscar ayuda, porque bueno, hasta todo lo que contás está bárbaro, pero ¿cómo llevas a una persona que está ejerciendo violencia a una práctica para volver a, a una normalidad, entre comillas, ¿no? Con su pareja, por ejemplo? Breve, que Eh, la semana que viene vamos a trabajar en eso. Exactamente. La respuesta corta es, los varones vienen por orden judicial, luego de haber sido denunciados como parte de las medidas que establece el juez, o de manera voluntaria, básicamente. Hay cada vez más varones que vienen de manera voluntaria porque el trabajo se visibiliza cada vez más. De hecho, los propios varones que vienen a veces recomiendan a amigos, che, venite, porque fíjate que hay un grupo, entonces como se va visibilizando eso, también va aumentando la cantidad de varones que vienen voluntariamente, pero son básicamente esas dos maneras. Digamos, hay una tercera que no es una derivación judicial, sino una derivación de otros espacios, espacios comunitarios, espacios vinculados a la fe. Luego hay, depende las redes o centros de salud, las redes que se van construyendo, cada uno de los espacios permite luego también esta posibilidad de recibir varones. Algunos, como decía, vinculados a una denuncia y algunos no. Luego, como decía Male, profundizaremos. Gracias. Bueno, no sé si hay alguien más en el chat, ¿no? Bueno, vamos a, gracias Matías, Un muy placer, bueno. gracias a ustedes. Veo las manitos. así que- Seguiremos. Seguiremos en algún momento profundizando el tema contigo. Y ahora hay un break de 10 minutos. Quien quiera acercarse a ver el libro de Mati, ahí estamos. Estamos trabajando y vamos trabajando y haciendo distintos recorridos juntas. Agradezco que a través de Malena poder estar acá, poder conocerlas. Siempre es bueno abrir. Recién escuchaba a una de ustedes cuando se movía. Soy de tomar nota de lo que van diciendo, ¿sí? Para retomar. Y también soy de andar escuchando. Y una decía, la cabeza hace paf. Sí, bueno, la cabeza tiene que hacernos paf con con estos temas, porque creemos firmemente que no intervenir y no hacer nada es también una posición, es una postura política, es ética, y quienes profesamos una fe también es una postura religiosa. ¿Sí? Entonces, creemos que cuando trabajamos con estos varones hay un impacto familiar. Una de las compañeras, hoy recién hace un ratito, preguntaba, ¿cuántos hombres pudieron revertir esto? Estas situaciones de violencia, estos ejercicios de poder, de abuso de poder dentro de las familias. Y les voy a contestar algo que ustedes seguramente van a recordar y van a conocer, algo que dijo uno de los patriarcas. Si uno, Señor, si uno estuviera, vos no vas a intervenir. Si uno no fuera justo, vos no vas a intervenir. Aún si hubiera un solo hombre que revertiera su situación de violencia, debemos intervenir. Pero resulta que no es solamente uno. Porque por cada varón que puede dejar de ejercer esta violencia física, como decía Matías, y después empezar a pensar en la violencia psicológica, en la violencia ambiental, en la violencia espiritual, por cada uno de estos varones que pueda cambiar su conducta, hay una mujer, a veces hay dos, hay hijos e hijas. Entonces no hablamos de números, porque es una onda expansiva. Cuando se trabaja con varones que ejercen violencia
trabajamos, y esto también lo preguntaron, cómo era lo de la prevención primaria. Trabajo con este varón en prevención terciaria, tal vez, o en prevención secundaria, porque ya los hechos ocurrieron. Con sus víctimas, con las personas que las victimiza, trabajo en prevención secundaria para que no vuelva a repetir y para que los daños sean menos. Y trabajo en prevención primaria cuando cada uno de estos varones cambia su forma de actuar, porque entonces todas las personas que lo rodean y lo vuelven a rodear una vez más y lo reconocen o lo conocen, tienen otra persona con la que estarse vinculando. Entonces, cuando se trabaja con varones que ejercen violencia de género, trabajamos en las 3 prevenciones. Porque también, y ahora después lo vamos a ver más específicamente, trabajamos en cortar la cadena intergeneracional de violencia, que también lo decía Matías. No es un justificativo, pero estos varones, un gran porcentaje, dijo Matías, tienen unas infancias marcadas, signadas por la violencia. Entonces, cuando yo corto la cadena intergeneracional de esta violencia, también estoy haciendo prevención primaria en esos niños y niñas que están en este entorno. ¿Mm? Y hablo masculino porque, como decían bien los datos, el 75% que ejercen son varones. Entonces, no creo que todos los varones ejerzan violencia, pero un 75% sí la ejerce cuando hay situaciones de violencia dentro de los ámbitos familiares. Y quiero hablar de este impacto que se da en la familia. ¿Me pasás la próxima, por favor? No sé quién, dónde anda. Gracias. ¿Por qué trabajo con varones? Desde el 2009 estamos trabajando. Con varones empezamos, como bien les dijo Malena, yo en este momento trabajo para OSVA, que es la obra social del personal municipal de la Ciudad de Buenos Aires. OSVA tiene un programa hace 20 años también que trabaja con sus afiliados en las situaciones de violencia. Desde el año pasado, este equipo se incrementó y estoy trabajando con varones que ejercen violencia, estoy trabajando con niñeces, niñas, niños, con adolescentes que la sufren y estoy trabajando con mujeres. ¿Mm? Trabajar en violencia es algo integral. Si dejamos el varón afuera, es lo mismo que si le sacamos una pata a esta mesa. La dejo renga. Si el 75% de la violencia intrafamiliar de la que estamos hablando la ejerce un varón, ¿cómo no vamos a trabajar con los varones? ¿Cómo no lo vamos a hacer? Primero, porque el trabajo con los varones, si me pasás la próxima, no tengo puntero, por eso molesto, ¿eh? Ay, perdóname. No, no quiero que corras. No corras, no corras. No quiero hacer correr a nadie. Es todo un posicionamiento ético y también es político el trabajar con los varones. ¿Por qué trabajamos con varones? Por protección. Trabajar con un varón que ejerce violencia es trabajar en proteger. El primer objetivo es proteger a esa mujer que la sufre, a esos niños y niñas y adolescentes que están en el medio. Entonces, el primer ítem, el primer objetivo para trabajar con un varón es la protección de aquellas personas que sufren su violencia. Trabajo con varones que ejercen violencia porque, recién lo decía Matías en una de las preguntas de ustedes, en esto de la deshumanización, porque no quiero deshumanizar a nadie,
porque no estoy de acuerdo con las prácticas de violencia, pero no puedo deshumanizar a una persona que también creo que es un ser humano y que tiene el derecho que tenemos los seres humanos de cambiar. Porque el derecho de cambiar lo tenemos como personas. Tenemos la posibilidad de reflexionar, de cambiar, de pensarnos. Pero ¿cuándo lo hacemos? Cuando alguien nos para y nos dice, por acá no va. Mientras me sigan aplaudiendo, mientras nadie se meta, mientras siga siendo el cómo sí, que miramos para otro lado y no nos metemos en esta situación, en estos problemas, en esta pandemia, mientras yo hago eso, no le estoy dando la oportunidad a este ser humano de decir por acá no es. Entonces, la asistencia al varón que ejerce violencia es un derecho humano. Para él, porque lo vuelvo a humanizar, lo saco del lugar de loco, de raro, de enfermo, ¿sí? Porque es más fácil ponerlos en esos lugares. Es más fácil pensar que cuando sucedió lo de la violación en Palermo, ahora 2 años atrás, eran 6 loquitos sueltos, no eran 6 loquitos sueltos. Eran 6 enfermos, no eran 6 enfermos. Y después los medios nos decían, pero tienen familia, pero viven en tal barrio, como si el barrio, en este barrio estas cosas no pasan, ¿no? Pero van a la facultad. ¿Qué tiene que ver? Nada. Pero nos es más fácil pensarlo en el afuera, como bien decía Matías. Entonces es un derecho humano y porque quiero romper con la lógica patriarcal. Y cuando hablo del patriarcado, hablo de un sistema donde jerárquicamente la mujer está puesta en subordinación al varón, donde no es lo mismo ser la princesa que espera ser elegida, que tiene que tener ciertas características para ser aceptada o elegida como esposa o no, que ser el varón de la casa, que ser el hijo del tigre, que ser el jefe de hogar. Fíjense en todas las palabras que usamos. Yo voy a la verdulería, voy a comprar, y adelante mío hay un señor y mi verdulero le dice, hola, máster, ¿cómo andás, capo? ¿Qué haces, genio? ¿Cómo andás, maestro? ¿Qué vas a llevar? Me toca a mí. Hola, doña, ¿cómo está? No soy máster, no soy maestra, no soy genia, no soy capa, soy la doña. Ay, Carmen, qué exagerada que sos, ¿qué tiene que ver? Mucho. Porque el lenguaje tiene mucho que ver. Porque el lenguaje tiene mucha fuerza. Entonces, en esta desjerarquización que tenemos las mujeres cuando somos creadas a la misma imagen y semejanza, tenemos que retomar eso también. Entonces, cuando hablo de romper la lógica patriarcal, es de responsabilizar a este varón. Cuando hablo de romper la lógica patriarcal, es sacarlo del lugar de sentarse en un grupo y decir, yo no sé qué pasó, estoy acá, tengo una denuncia, 4 hojas de denuncia, con unos pormenores que son escalofriantes, pero yo no sé qué pasó. Bueno, vení, vamos a sentarnos y vamos a hablar. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hablo de sacar de la lógica patriarcal, es sacarlos de este lugar de dueño de las familias y ponerlos en los lugares de ser parte de una familia. Es repartir el peso, porque una mujer que sufre violencia, cuando hace una denuncia, cuando pide ayuda porque su vida o la de sus hijos están en peligro, tienen... Ay, muchas gracias. Gracias.
el juzgado le pide que haga un tratamiento psicológico. Porque las mujeres generalmente estamos locas, ¿vieron? Pasamos de ser las princesas de Disney a ser las brujas o las locas. Entonces, cuando hay desavenencias, enseguida estamos piradas. Mentimos, somos unas mentirosas. Vamos a las oficinas de violencia doméstica, vamos porque no tenemos nada que hacer. Un día nos levantamos, agarramos la carterita y decimos, ¿qué tengo que hacer hoy? Nada, voy a hacer una denuncia. Y me voy a mentir a un montón de gente que encima me escucha y me cree. Y esa gente me manda a hacer un tratamiento psicológico para ver si soy mentirosa o no. Pero también se lo manda a mis hijos. Entonces yo tengo que responder al juzgado, tengo que llevar a los pibes, llevo a las pibas, las llevo al colegio, porque no sea cosa que falten, porque si faltan me pueden decir, estás dejando a tus hijos sin escolaridad, y las tengo que llevar al médico, las tengo que llevar y las tengo que llevar y tengo que hacer, mientras que hay un señor, que es el que está ejerciendo violencia, que se sigue preguntando, ¿qué pasó? Yo no entiendo qué pasó. Bueno, entonces empezar a trabajar con los varones que ejercen violencia es sacarlo de esta lógica patriarcal de yo no sé qué pasó. Yo estaba con los pibes y me enteré que me hicieron una denuncia, ¿no? Como si fuera algo totalmente ajeno a su vida y a sus acciones, y ponerlo a responsabilizarse y a repensarse qué es lo que está haciendo con su vida y su familia. Y es cortar esto de la violencia intergeneracional. El rabino hablaba de familias felices. Nosotros y nosotras creemos que las familias son importantes. Siempre son importantes. Pero la familia no tendría que ser un lugar de sufrimiento o un lugar de riesgo, como se ha vuelto. En realidad, ahora se está visibilizando, porque esto siempre pasó. Lo que pasa es que antes no teníamos el paraguas legal para poder hablar y para poder ser protegidas, o que nuestros hijos e hijas fueran protegidas. Ahora sí. En lo que va del año hasta septiembre de este año, hay 168 femicidios. Es el extremo, claro, es el extremo. Pero hay 168 mujeres que ya no están. Hay 155 niñas y niños que perdieron a su madre. Entonces, ¿cómo les voy a hablar a estos niños y niñas de una familia feliz? ¿Cómo les puedo enseñar? ¿Cómo les puedo decir que la familia es un lugar seguro? Ya no nos atrevemos a poner el burlete ese que venía en la puerta, el felpudo que decía hogar, dulce hogar, ¿no? Porque esto nos atraviesa. Entonces, cuando trabajo con estos varones, estoy trabajando con este varón, y no solamente con él, sino que estoy trabajando con los hijos e hijas que tiene y los que va a tener. Porque hay algo muy interesante. Es el mandato de la procreación. Los varones, la masculinidad que llamamos el constructo, la construcción de la masculinidad hegemónica, se basa en ser protectores, ¿sí? Porque nosotras somos las pobres mujeres que necesitamos a la protección, porque no sabemos andar solas. Entonces necesitamos de la protección de un varón. Si no tenemos varones, no somos protegidas. Pero el problema es que estamos viendo que dentro de estas casas y de estos protectores, muchas veces está también nuestro peligro. El otro mandato es ser el proveedor. Ahora, ¿cómo puede ser proveedor un varón en una crisis económica? ¿Sí? ¿Cómo podemos pedirle a un varón que con un solo sueldo sostenga, sea el proveedor total?
porque si no, no es varón. Entonces ahí entran las tensiones que los varones también sufren y tienen. Y son las tensiones que las tenemos que trabajar para que sepa que ser padre, ser marido, ser pareja, no es tener que hacerse cargo de 6 personas más, porque a veces no se pueden hacer cargo ni de su vida. Y si no se puede hacer cargo de su vida, tenemos que ayudarlos a que se empiecen a hacer cargo de su vida. ¿Mm? Y el otro mandato es el de la procreación. Y lo pongo a propósito, porque procrear no es lo mismo que paternar. Pueden progeniar extensamente. Miren, si no, estos doctores, este doctor Cormillot que tiene 80 y pico y tiene un bebé de, no sé, unos meses, ¿no? Extensamente pueden progeniar. Pero otra cosa es paternar. Trabajar con un varón que ejerce violencia es trabajar sobre este impacto de paternar. Yo me hago cargo, le di el apellido. Bueno, ¿sabes qué? No vive del apellido nada más. Come, usa pañales, va al colegio, va a la salita, tiene una vida social, tiene que tener una casa donde vivir. El apellido me quedó corto. El apellido para el documento nada más, ¿no? Entonces, ¿qué es paternar? ¿Por qué hay tanto peso en las mujeres a un año 2024 con esto de tener que cuidar nosotras si queremos o no queremos los embarazos? ¿Por qué pensar que cuando hay un embarazo, ¿sí? La mujer sale, como dicen algunas personas, salen embarazadas? Yo no salgo de un armario embarazada. Hubo algo previo que no fue justamente estar en el armario, ¿eh? Entonces, progeniar para el varón es un mandato social. ¿Por qué? Porque lo reivindica como varones y porque reivindica también al padre de ese varón. Es un buen varón, tiene descendencia. Bueno, resulta que de esa descendencia hay que ocuparse. Cuando hay violencia dentro de las familias, esa descendencia la sufre. Hay mujeres que dicen, yo tengo problemas con él como pareja, pero como padre no puedo decir nada. Pues déjame decirte que eso es un gran error. Porque si vos ves a tu padre maltratar a tu madre, despreciarla, ningunearla, insultarla, rebajarla y hasta golpearla, no sos un buen padre. Porque ese niño y esa niña están aprendiendo formas de resolución de conflictos violentas. Porque ese niño y esa niña aprende que quien tiene el poder es quien manda y que hay alguien que se somete, que se sujeta, que se baja, que se doblega. Y eso no es parte de nuestra dignidad como seres humanos y humanas. Entonces, la procreación es algo que se busca, que da también, es un mandato social. Pero ¿qué pasa con esos hijos e esas hijas? No es solamente progeniar, porque paternar es otra cosa. Paternar es sacarnos estos mandatos, estas caretas, estas doble caras. Paternar, en este caso, es poder que él vea qué pasó, como decía Matías hoy, ¿no? En esta deshumanización, pero también en esto de la detección y la prevención. ¿Qué pasó en su niñez? Se trabaja mucho qué pasa en la niñez del varón en un momento, en esa historia de vida.
porque hay algo que está anudado que lo hace reaccionar de esta forma. Un gran trabajo que se hace con las mujeres que sufren violencia de género es que puedan tomar contacto y tomar conocimiento de que no es lo que ellas digan, ni lo que ellas hagan, ni lo que se pongan, ni lo que se dejen de poner, lo que desata un episodio de violencia. Esto saca mucha culpa de las mujeres, porque a veces las mujeres dicen, bueno, sí, pero yo hice, o yo dije, o yo, pero quien ejerce violencia es otra persona. Entonces tenemos que buscar la raíz, el por qué termina ejerciendo violencia en la otra persona, no en la persona que la sufre. ¿Sí? Se está haciendo un gran trabajo a nivel social para que cada vez que hay un femicidio, para que cada vez que hay una violación, para que cada vez que hay uno de estos crímenes, no se empiece a investigar a la víctima. ¿Sí? ¿Y dónde estaba? ¿Y qué tenía puesto? ¿Y qué había hecho? ¿Y usted, señora, qué le dijo? ¿No? Las famosas frases de la televisión. ¿Y vos qué hiciste para que te pegara? Bueno, resulta que nada, porque el pegarme no es una alternativa. Hay otros canales de diálogo, otras formas de resolución de conflicto. Entonces, sacar esto y poder ver cuál es el recorrido que está anudado y que pueda responsabilizarse de sus emociones, de sus pensamientos, de sus actitudes, es un camino que tiene que hacer y sacar la mascarita. Porque muchas veces cuando escuchamos que hay situaciones de violencia dentro de algunas familias, y como bien decía el rabino hoy, la violencia atraviesa todos los estratos sociales, todas las comunidades de fe, todas las etnias, ¿sí? En eso vamos bien parejito, no solamente acá, sino a nivel mundial. Cuando nos enteramos que hay alguien en su familia que está ejerciendo violencia de género, ¿no les ha pasado decir, no puede ser, es amoroso, no puede ser, me está exagerando, me está chamullando, me está diciendo cualquier cosa? Si es tan simpático, claro, es simpático contigo, es simpático conmigo. El problema es en las relaciones vinculares donde tiene un ejercicio de poder y abusa de ese ejercicio de poder. El problema es donde se siente dueño. Y hay algo que dice Rita Segato que habla de la dueñidad. Y ella dice que hasta que estamos en un mundo de dueños, cada vez hay más poder en menos personas. Tanto sea económico como poder en lo que son las tecnologías, cada vez tenemos un mundo de más dueños, de dueños con más concentración de poder. Y ella lo que dice es, hasta el varón más dejado de lado en lo que es esta estructura de la sociedad en cuanto a lo que es el éxito, el reconocimiento económico, el poder y todo lo demás, hasta ese varón se sigue adueñando de su familia. Porque hay sembrada esta semilla de que es su familia. Él tiene su mujer, él tiene sus hijos, es su casa, es su auto. No hace mucho en una reunión de progenitores, en un taller de progenitores que tenemos ahí en OSBA, una de las participantes hablando dice, no, porque mi mujer es médica. Entonces se la dimos vuelta y le dijimos, ah, ¿usted es el hombre de una médica? Me dice, no, ¿cómo me va a decir así? Le digo, ¿y por qué yo tengo que bancarme que alguien me diga mi mujer como si fuera la botella? Mi mujer. ¿Esta botella la llevo, la traigo? ¿Porque qué es? Es un objeto, es una botella. Yo no puedo hablar así de otra persona. Cuando hay este sentido de dueñidad en la familia, no hay libertad, no hay paridad,
No hay derechos para todos. Cuando hay un sentido de dueñidad en la familia, donde alguien es el dueño y los demás son mis satélites, ¿cómo? Súbditos, gracias, mis súbditos, mis satélites, mis acólitos, aquellos que me dan una imagen social, porque socialmente está muy bien aceptado. Ese no es un espacio familiar feliz, porque hemos objetivado a las personas, las hemos sacado de su condición de sujetos y sujetas. Entonces, ¿cuál es el desafío? El desafío con ellos es pensar cómo esta tensión en la que ellos se encuentran puede ayudarlos a pensar, en vez de un ejercicio abusivo de poder donde su palabra sea la última, la única, ¿sí? Su palabra sea la única autorizada dentro de un grupo familiar. ¿Cómo ayudarlos a poder llegar al diálogo? Que es algo que no nos enseñan. Cuando somos chiquititos y chiquititas, ¿quién tiene la voz cantante? Nuestros padres, nuestras madres. Vamos creciendo, vamos al colegio. ¿Quién tiene la voz de autoridad? Las maestras, los maestros. Llegamos al trabajo. ¿A quién nos sometemos? A los jefes. Y así podemos seguir. Siempre nos vamos acomodando, nos van socializando, ¿sí? Para tener un ejercicio de poder arriba. El ejercicio de poder, el poder no es malo por sí mismo, porque si yo, adulta, estoy a cargo de un niño o de una niña, está muy bien que tenga un poder, el poder de decirle, esto no puedes hacer. ¿Por qué? Porque puede ser peligroso, porque te puede dañar, porque sé lo que te conviene, ¿sí? No por ser democrática la voy a dejar que meta los dedos en el enchufe. No estaría cumpliendo mi rol de adulta y no estaría bien ejerciendo ese poder. Ahora, ¿cuál es el uso abusivo del poder? Cuando yo lo trato como si fuera mi cosa. Entonces, yo a vos te digo, vos trabajás con niños, dijiste Joana, ¿no? Joana, ¿qué te metes vos? Si es mi hijo, si es mi hija, esta es mi familia. Casa a casa, cada cual para su casa. Cada caso es un mundo, ¿eh? Cada uno sabe. En todas las casas se cuecen habas, y puedo seguir así con los refranes porque tengo una abuela refranera que le encantaban los refranes, ¿no? Pero fíjense en cómo hasta en los refranes, en el lenguaje, nos enseñan a tener un lugarcito y no te muevas del lugarcito. Pero resulta que las personas, mujeres y varones, somos algo más que los lugares donde nos quieren poner, porque no somos estereotipos. Las personas, las humanidades, desbordamos las formas. Y está bien que así sea. Entonces, el desafío es poder sentarlos y que empiecen a pensar qué pasa cuando hay alguien que no toma, a ver, su palabra como la palabra de autoridad. Tenemos un gran problema con el lenguaje. Nosotros entendemos y nosotras hemos aprendido la autoridad, pero en realidad es autoritarismo. Entonces, hay muchos varones que te dicen, no, pero señorita, a veces te llaman de cualquier forma. A veces te dicen señorita, a veces te dicen licenciada, hasta que empiezan a tener confianza y te dicen por el nombre. Pero te dicen, no, señorita, la autoridad era la de mi padre. Mi padre nos miraba y no volaba una mosca. O decir, ah, miércoles, qué poder tenía esa mirada. Pero no era la mirada, eran las consecuencias que estaban detrás de esa mirada. ¿Eso es autoridad o es autoritarismo? ¿Eso es tener respeto o tener temor?
¿Qué queremos hacer en nuestras familias? ¿Cuál es el impacto que queremos hacer cuando trabajamos esto con estos varones adentro de las familias? Que puedan pasar de pensar que la autoridad es que sus hijos le tengan miedo y que el respeto no es que les tengan temor, que ellos peguen 4 gritos y todo el mundo se calle, y que sí puedan escuchar las otras voces, porque por algo están las otras voces en esa casa. Porque eso es poder reconocer la otredad de con quién estoy compartiendo la vida. Hay que ponerle límites. Una vez un varón hablaba de los límites que le había puesto a su hijo. Fue derivado de la escuela. La escuela hizo intervenir al Servicio Local de los Derechos de Promoción y Protección de la Niñez, porque el niño llegó con una marca en las piernas. ¿Qué había hecho este niño? 4 añitos. No había desobedecido. ¿Qué hizo este papá? Le pegó con una tabla, le marcó las piernas. Entonces él decía, había que ponerle límites. Sí, pero límite no es maltrato. El límite es algo amoroso. Pero los adultos y adultas no nos enseñan ni nos preparan para poner límites amorosos. Porque venimos de generaciones y generaciones donde el que tiene el poder es el otro. Cuando somos chicos, nuestros padres y todos los adultos. Entonces te dicen, cuando seas grande vas a poder hacer lo que quiera. Mentira. Estoy re grande y no hago lo que quiero. ¿Alguna de ustedes sí? Pero nos hacen pensar que hay una cierta edad y cuando llegamos a esa edad, sácate, cambia todo. No sabemos tener límites amorosos. Esto es un límite, este espacio. ¿De qué nos limita? Nos limita del ruido, nos limita de la lluvia, nos limita del afuera. Esto es un límite amoroso. Entonces hay que enseñarles que el límite amoroso es necesario dentro de la familia. Es un niño que va creciendo, es un adolescente. Bueno, no puede volver a las 6 de la mañana, pero ¿cómo le digo que no? Le puedes decir que no, se lo explicás, pero para eso tenés que habilitar la palabra. Pero si vos todo el tiempo no habilitas la palabra, si no has habilitado la palabra, si vos mismo no te habilitas el diálogo por miedo a perder esta autoridad o este respeto, porque dialogar trae la responsabilidad también y trae el desafío de poder argumentar sin violencia. Porque cuando abro el diálogo con otra persona, me encuentro con eso, con otra persona que me puede decir que no amorosamente y puede pensar totalmente distinto y no por eso es mi enemigo ni mi enemiga, ni me está queriendo jorobar la vida, sino que es otra persona que piensa distinto. Pero no nos enseñan a dialogar. Entonces los límites los conocemos a través de lo que es la violencia. Bueno, tenemos que empezar a desandar, porque después nos quejamos y decimos, wow, es terrible la sociedad violenta en la que vivimos. La violencia que hay en el tránsito, la violencia que hay en la escuela, la violencia que hay en el médico, la violencia, sí, días de furia, cada vez están pasando en más noticieros días de furia. Quería que lo atendieran primero y agarró a trompadas a una persona en una estación de servicio. Quería pasar y hubo un problema de tránsito y me bajé y no es que lo insulté, la rompí todo, porque eso es descargar mi bronca. Entonces la violencia no está en el fútbol, no está en la escuela, no está en el tránsito, está en nuestras casas. La violencia la podemos ejercer nosotros y nosotras y tenemos que decidirnos a no ejercerla. Y eso es poder pensarnos en límites amorosos. Y eso es poder pensar que cuando alguien me dice que no o tiene otra opinión, no es que me está buscando, no es que me está provocando. La teoría que tienen los varones de la provocación.
no me están provocando, están pensando distinto. Y yo adulta, yo adulto, tengo que aprender a dialogar y tengo que aprender a sostener una posición y una postura sin violencia. Entonces el impacto en la familia, cuando estos varones pueden ser asistidos, cuando estos varones pueden empezar a pensar esto. Una vez había uno muy grandote, ¿no? Era así, una cosa como muy grandota, que vino también denunciado por el Consejo de los Derechos de la Niñez. Y claro, cuando llegan, nadie hizo nada, ¿vieron? No saben por qué están ahí, no tienen la culpa, no tienen ni idea. Bueno, ese es el trabajo, empezar a visibilizar todas las violencias que están en ese núcleo familiar. Y él en un momento dado nos decía, yo vine acá pensando que mi vida, mi familia era algo hermoso. Dice, y ahora me doy cuenta que era como un circo. Tirábamos cuchillos, tirábamos platos, revoleábamos cosas todo el tiempo. Dice, era un caos. Y era verdad. Y eso también es violencia, ¿no? A veces decimos, no, pero no le pega, no le pone una mano encima. Miren qué eufemismo, poner una mano encima. Poner una mano encima es, permiso, Malena, ¿eh? Es hacer esto. No le levanté la mano. ¿Hiciste así? No, bueno, usted me entiende. No, no te entiendo. Si vos me decís que levantás la mano, yo hago esto. Vos la levantás y la bajás. Ese es tu problema. Y eso se llama golpear. Poner una mano encima es hacer lo que hice con Malena. No es provocarle daño físico. Pero ese es el más visible. Pero ¿qué pasa con el daño ambiental, con la violencia ambiental? Que es no me acerco, pero donde puedo, te pego un puñetazo en la mesa, o le pego una trompada a la pared, o pateo algo, o rompo cosas, porque estoy en un momento de ira. Mira vos, eso es violencia ambiental. Eso es aleccionador para todo el circuito, para todo el entorno que está mirando, porque no sé en qué momento me la da. No me puso una mano encima, según su eufemismo, pero ojo, que cuando empieza así, no sé en qué termina. Entonces me adoctrina a quedarme quietita, callada, a hacerme pasar desapercibida, como hacen muchos niños y niñas, a tratar de que no me vean, a desayunar a horarios donde sé que no está en la casa, así sean las 5 de la mañana, a irme corriendo escondida al colegio para no causármelo. Eso no es una familia feliz. Cuando se trabaja con varones que ejercen violencia, se busca que esos niños y niñas puedan ser eso, niños y niñas, se puedan equivocar. Porque los adultos y las adultas también nos equivocamos. Pero parece que tuviéramos pasada una edad la tarjeta de la razón completa, ¿no? Hay una frase que dice, yo ya soy inimputable por mi edad. No, seguís siendo imputable. Seguís siendo responsable de tus actos. No te subas a esa moto que no te corresponde. ¿Mm? Entonces, quiero volver para atrás. No, para atrás es para acá. A ver. Sí, gracias. Hay un impacto en la salud. ¿Por qué digo que hay impacto en la salud cuando se trabaja con varones que ejercen violencia? Porque la violencia nunca es gratuita. Porque la violencia siempre deja rastros. No es necesario llegar a un femicidio. Hay niños y niñas deprimidos. Hay niños y niñas que se quitan la vida. Hay un suicidio adolescente que es muy alarmante en nuestro país. Es a nivel mundial también, pero en nuestro país tenemos que empezar a hablar de estas cosas. ¿Por qué un niño o una niña termina deprimida?
¿Por qué un niño o una niña es llamado el padre o la madre por el equipo de orientación escolar o porque quien esté rodeándolo y le piden que vaya a terapia a un psicólogo? ¿Por qué no mandamos a los padres y a las madres a ver qué está pasando? ¿No? Porque ellos solamente expresan lo que nosotros y nosotras ocultamos, la violencia que está dentro de la familia. Y encima lo mandamos al psicólogo y a veces les ponemos, tienen TDA, tienen T en no sé cuánto, tiene T, ahora son todos autistas o el 90% tiene algún tipo del espectro autista. Cuando a veces lo que tienen son vínculos de violencia que no saben exteriorizar más que por su forma de conducirse. Y gracias a Dios que lo hacen así. Y gracias a Dios que lo demuestran y lo manifiestan, porque nos están demostrando a los adultos y adultas que hay algo. Y porque hay una socialización interna y externa que tenemos que buscar sin violencia. Papito, grita mamita. Mamita me manda a mí. Yo grito a mis hermanitos. Todos gritamos aquí. Entonces después nos vemos que hasta las mascotas están con temor en esas casas. Hasta las mascotas están, parece que con los pelos levantados, erizados todo el tiempo. Uno entra y es un hogar feliz. ¿Cómo no vamos a ser felices? Estamos felices, pero vos entrás y sentís que el aire lo cortás con un cuchillo. Vos decís, acá está pasando algo que no me están diciendo. Bueno, hasta las mascotas la sufren. Entonces tenemos que empezar a salir y a sacar a estos varones de la lógica de la dueñidad. Si los sacamos de estas lógicas, si podemos hacer este desafío de poder mandarlo, vamos, para adelante. Ay, gracias. Tenemos unas sociedades más igualitarias, menos violentas, más justas, más pacíficas. Pero para eso tenemos que estar con las familias, tenemos que dejar de idealizar la familia de una forma como que esto no pasa en nuestras comunidades, sí pasa. Tenemos que habilitar la palabra. Si podemos habilitar estas palabras entre estos varones, entre estas mujeres, el impacto en nuestra familia va a ser distinto. En algún momento fueron niños. A veces lo recuerdan, a veces no. Una vez trabajando con Malena, estábamos trabajando en un grupo de varones y había un varón, ¿vieron con el que decíamos no le entra bala? No había forma de entrarle. Él era un santo varón de Dios que estaba ahí, no sabíamos por qué malicias del destino, y estaba ahí sufriéndonos a nosotras dos, que estábamos dándole y hablándole de algunas situaciones. Hasta que un día vuelve y nos cuenta que había tenido una situación de violencia con su pareja, que le estaba pegando y ve a su hijo debajo de una mesa escondido. Y cuando él vio a su hijo debajo de una mesa escondido, se acordó que él se escondía debajo de una mesa. Cuando trabajamos con un varón que ejerce violencia, trabajamos por esto, para que el impacto sea no solamente para poder reparar ese niño que se escondía debajo de una mesa cuando su papá le pegaba a su mamá, sino para que sea un padre cuyo hijo no tenga que seguirse escondiendo. Y ese es el mejor impacto que podemos tener. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todas. Vamos a dar por terminada la jornada de hoy. Las esperamos la semana que viene. Les agradecemos por la presencia a todas y a todos por haber venido. Y bueno, los esperamos. Muchas gracias.